¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 2 minutos en un día importante por todo lo que está pasando en materia de actividad parlamentaria, por lo que va a pasar con la marcha en defensa del presupuesto de la universidad pública y por todo lo que puede acontecer también mañana en el Congreso con reuniones muy importantes y de comisiones y también con la convocatoria a sesión especial por parte de sectores de la oposición. Comienzo con primero mis compañeros, primero Laura Sarra. Sarra, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo anda usted, Patito Méndez? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno. La veo trabajando a destajo, la leo, Sarra. Mucho Bueno, lo que pasa es que sí, hay movimiento en la Cámara de Diputados, también en el Senado, pero sobre todo en la Cámara de Diputados, en las vísperas del tratamiento en el plenario de comisiones de la llamada Ley de Bases, su versión acotada, como así también el paquete de reformas fiscales que, si todo va bien, va a arrancar mañana miércoles, proseguirá el jueves, para, bueno, ya empezar a sesionar el próximo lunes, terminando el martes, tal vez, sí, pero en la madrugada del 1 de mayo. No sabía lo del lunes, porque la verdad que acá, bueno, uno está acostumbrado a que generalmente es miércoles o jueves, ¿no? Pero bueno, no sabía la convocatoria para el lunes, así que nada, dato importante. ¿Cómo le va cantando? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Pato? Y también preparándonos para un super miércoles, porque la verdad que el miércoles la agenda es impredecible, es enorme. Si uno ve la cantidad de comisiones que hay, por ejemplo, está prevista la presentación de proyectos enviados por la ministra Patricia Bullrich, también los proyectos que envió el ministro de Defensa Luis Petri. Hay una sesión especial convocada a las 11 de la mañana por temas que tienen que ver con presupuesto universitario, fondo de incentivo docente, movilidad jubilatoria. No sabemos si va a haber quórum y en el oficialismo insisten en que por la tarde se va a tratar ni más ni menos que la ley bases en comisión. Hasta recién, por lo menos, no sé si estaba confirmada la convocatoria, pero esto por lo menos es la versión oficial. Todo eso tiene que entrar el miércoles. Claro. Vamos a ver cómo pasa. Sí, y tiene que entrar, y además porque yo contaba que hablaba con una diputada de la Libertad Avanza y me dice, mire, yo creo que vamos a poder avanzar, pero también le tengo que decir que yo hablo con colegas que pertenecen al PRO, que nos quieren acompañar, o partidos provinciales, y quieren efectividades conducentes. Eso que lo hablamos verbalmente, que esté asentado en algún proyecto de ley. Espero, esto me lo decía, hoy es martes, me lo decía el viernes, espero que esto se vaya limando. Son como muchos los que dicen, bueno, ahora pongamos en un papel el acuerdo, ¿no? Varios. Bueno, estuvieron trabajando, Pato, el viernes último, mucho Zoom entre los negociadores de los bloques dialoguistas con funcionarios del gobierno para tratar de acercar posiciones respecto de estos dos proyectos de ley a los que hicimos mención. Se agrega un tercero, que es la reforma laboral, que en principio estaría incluido en la ley de bases. Ese va a ser un tema también muy discutido, pero lo cierto es que en estas últimas horas hubo mucha negociación entre representantes de la Casa Rosada con negociadores de los bloques dialoguistas para llegar al recinto con un texto o con 2 o 3 textos lo más consensuados posibles para evitar lo que, bueno, hemos visto ya en enero pasado cuando naufragó la ley bases original y que obligó al oficialismo a enviar todo nuevamente a debate a comisión. Bueno, a ver, para explicitar un poco esto que están contando, tanto Cantando como Serra, la palabra de un diputado de un bloque clave, porque son diputados provinciales, hablo de un hombre del MPN, Yanca Filo, que dice lo siguiente sobre el tema ley de hidrocarburos, vaca muerta, un tema particularmente importante para Neuquén y lo que ellos pretenden que quede asentado en la ley bases. A ver. Esta mañana, junto al ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medel, también hemos estado trabajando junto al secretario general de la OFEPI
y por otro lado también junto a otros diputados como Pablo Servi, Agustín Domingo, entre otros que se sumaron también a un Zoom que estuvimos esta mañana repasando la redacción de lo que es el capítulo de hidrocarburos. Vemos con buenos ojos que se busque maximizar la renta petrolera. Nosotros entendemos que el recurso que tenemos en el subsuelo, tanto gas como petróleo, recordar que Vaca Muerta es la segunda reserva de gas más importante del mundo, no convencional, la quinta de petróleo más importante, o sea que hablamos de una industria estratégica para el desarrollo económico de todo el país, no solo de Neuquén, Río Negro, con lo cual entendemos que las líneas que se han trazado en la ley bases son positivas en ese sentido, pero aún resta ponernos de acuerdo en el trazo final y más fino de lo que es el borrador de ley bases, entendiendo que hay algunos puntos que mañana vamos a estar resolviendo en una reunión que tendremos para hacer un punteo sobre esos detalles que nos quedan y en función de eso también darle las herramientas al Ejecutivo Nacional en cuanto a la situación económica. Si bien vemos indicadores positivos en la macroeconomía, creemos que es importante poder trabajar también en la economía cotidiana de los argentinos y argentinas, así es que también, tal cual lo hicimos en la última sesión, la anteúltima sesión en realidad, donde se trató del proyecto original de ley bases, en general estaríamos dispuestos a acompañar siempre y cuando esa línea fina que nos queda y ese trazo fino que nos queda en el capítulo de hidrocarburos pueda ser revisada por parte del oficialismo y el Ejecutivo Nacional. Bueno, ahí está. Me parece que es importante. Enseguida viene Laura Serra con las placas con este tema, pero le quiero preguntar al señor Cantando qué es lo que pasa, cuán permeable es el oficialismo para seguir negociando, porque algunos me dicen, bueno, pero ¿sabés qué pasa? La voluntad negociadora del gobierno ya es explícita. Si de aquella ley base con 600 artículos hoy estamos discutiendo alrededor de 300 y pico, mirá si no hubo voluntad negociadora, que desde ese punto de vista es cierto. Pero vos tenés reclamos muy puntuales como los que hacía Giancafilo, digo, ¿eso se va a poder lograr, estimado Cantando? Sí, yo creo que no hay que prestar tanta atención al número, porque no, claro, la ley base se traba en febrero por temas concretos, sí, no por cantidad de pedidos de cambio. Se traba porque el oficialismo en ese entonces, Javier Milei, presuntamente en un diálogo que hubo durante la sesión, no aceptaba modificaciones a los temas que tienen que ver con las emergencias y con las privatizaciones. El resto ni se llegó a tratar en particular. O sea que hay que ver si esos puntos se ajustan un poco. Los últimos borradores que se enviaron el fin de semana tienen que ver con los últimos reclamos que hizo la oposición sobre estos temas. Y si esos temas pasan, si la oposición a su vez puede meter esos otros artículos que no lo va a poder impedir el oficialismo, no va a poder impedir que, por ejemplo, como hablan, incorpore un artículo sobre jubilaciones. Si lo quiere hacer y junto a una mayoría lo va a hacer, si todo eso de alguna manera se acuerda o se entiende como natural dentro de una discusión en particular, la ley seguramente va a ser aprobada con las modificaciones que quiere una mayoría opositora, ¿no? Es muy interesante eso que decís vos, ¿no? Ojo, si quieren sumar artículos como jubilaciones, bueno, pueden tener números. Salvo que Unión por la Patria nos quiera votar. Claro, y el tema, es el espíritu con cual lo resuelva el oficialismo. Yo siempre digo acá, y más si tenés bloques chicos, tenés que tener mucha voluntad negociadora. A ver, lo que vimos en 2015 y 2019 es que lo que hacía Mauricio Macri era esperar que la ley saliera como sea y en tal caso después se ponía a vetar. Y para rechazar el veto necesitaba 2 tercios. Claro. En este caso, ojo que puede haber 2 tercios en contra de un veto, digamos. En cuestiones sensibles puede ser porque Unión por la Patria más el resto de la oposición se puede llegar a reunir ese número. Pero eso es lo que no quiso hacer este gobierno en febrero. Claro. Yo creo que ahora me da la sensación que va en ese camino. Ahí estamos. Ella es Laura Serra. Hablamos de ley bases que yo no sabía, muy posiblemente empiece a ser discutida el próximo lunes acá. Efectivamente, vamos a ir viendo entonces las primeras placas, el organigrama, la estrategia legislativa, en la ruta, digamos, la hoja de ruta trazada por el oficialismo justamente es esta que estamos viendo en pantalla. Plenario de comisiones el miércoles 24 y jueves 25 de abril, es decir, mañana y pasado. Sesión, en principio, convocada para el lunes 29 y martes 30 de abril. ¿Esto es para ganar tiempo, Serra? ¿Por qué lunes y martes? Lunes y martes porque justamente estamos tratando, por lo menos lo que pretende el oficialismo, es llegar al 25 de mayo, día de la firma del Pacto de Mayo, con ambas leyes sancionadas. Y te da más días para pelear esto en el Senado, me parece. Exactamente, al menos 3 semanas de debate en el Senado de la Nación, con lo cual, de alguna manera, está bastante ajustado el cronograma,
Pero esta es un poco la hoja de ruta. Días está. Esta es la hoja de ruta trazada por el oficialismo y en principio también acordada con el resto de los bloques de la oposición. Veremos, a ver, cómo termina toda esta discusión. Recién lo escuchábamos al diputado por Neuquén. Hay predisposición para acompañar, pero hay que ver cómo queda la letra chica de cada uno de los artículos que componen ambos proyectos, por cuanto ahí puede haber algún tropiezo por parte del oficialismo y por eso esta intención de la Casa Rosada de acercar lo máximo posible las negociaciones para llegar a un texto lo más acordado que se pueda. En definitiva, Pato, lo más probable es que ya en la madrugada del 1 de mayo ya tengamos ambas iniciativas, por lo menos esa es la intención, el deseo de La Libertad Avanza. Vamos avanzando entonces. Dale, placa 2. Placas, muy bien. Vamos a repasar un poquito, si te parece, Pato. A ver, ¿en qué consiste la ley de bases y el paquete fiscal? Primer punto fundamental, fondos fiduciarios. Los fondos fiduciarios es un tema... A ver, vamos a tratar de explicarlo. Los fondos fiduciarios son herramientas que, bueno, ha creado el Poder Ejecutivo para de alguna manera facilitar, flexibilizar la concreción de algunas políticas públicas, por ejemplo, la realización de obras públicas en el interior. Los fondos fiduciarios de alguna manera agilizan la puesta en marcha de estas políticas públicas. Yendo por el presupuesto es un camino un poco más lento. Los fondos fiduciarios agilizan la concreción de estas políticas públicas, pero claro, lamentablemente durante el gobierno kirchnerista se han incrementado muchísimo los fondos fiduciarios y la denuncia, justamente la acusación o por lo menos la sospecha por parte de La Libertad Avanza y de algunos bloques de la oposición es que esos fondos fiduciarios han sido mal utilizados por el gobierno kirchnerista para derivar fondos sin rendición de cuentas. Más rápido el manejo, pero más borroso también y menos control. Bueno, la cuestión es que este gobierno lo que pretende es tomar el control de esos fondos fiduciarios para eventualmente modificarlos o bien eliminarlos. Que eran varios puntos del PBI, me parece, ¿no? Son varios puntos, son al menos 2 puntos del PBI. Es mucha plata. ¿Y te parece? Mucha plata porque, y ahí vamos un poco a la discusión de fondo que se está dando ahora. Muchos de esos fondos fiduciarios se nutren de recaudación proveniente de impuestos o de asignaciones específicas contempladas en impuestos. Te doy un ejemplo. Impuesto a las ganancias, por ejemplo, puede decir, se destina un 1% a determinado fondo fiduciario. Es una asignación específica que va a un fondo fiduciario, por ejemplo, para la concreción de una obra pública. Entonces, bastante común es eso, sí, bastante común. Lo que justamente la intención inicial, original del gobierno era que fondo fiduciario que se elimina, recursos que recupera el Tesoro Nacional. Acá las provincias dijeron, no señor, cuidadito, que si son fondos coparticipables, esos recursos debieran ir a la masa coparticipable. Ahí está la discusión sobre los fondos fiduciarios. ¿Que está saldada ahora? Más o menos, más o menos. Ahí están mejorando la redacción. Y esto no es ideología. No, acá son intereses de las provincias que quieren justamente que el Tesoro Nacional no se apropie de todos los recursos coparticipables. Vamos al régimen de incentivo a las grandes inversiones, al RIGI, que es un capítulo muy importante de la Ley de Bases, porque con esto pretende el gobierno incentivar la llegada de grandes inversiones al país. Estamos hablando de que cualquier empresa o sector que quiera participar de este régimen de incentivo debe tener o debe presentar como piso de inversión 200 millones de dólares. A cambio de eso se le otorga un amplio abanico de beneficios tributarios, fiscales, aduaneros, etcétera. Acá fue la última convocatoria de Milei en el Yao Yao también, diciéndole inviertan, efectivamente. Sí, acá la discusión, Pato, es ¿por qué a las grandes inversiones y no a las pequeñas y medianas? ¿Por qué no se baja el piso de 200 millones de dólares? Bueno, ahí está un poco la discusión abierta. Por ahora el gobierno no da el brazo a torcer en cuanto a este capítulo en particular.
La reforma laboral, Pato, ese es un tema que también merece un largo debate, es una demanda de la Unión Cívica Radical que en su proyecto de ley, que seguramente va a ser incorporado, propone, entre otras cosas, la eliminación de las cuotas sindicales. Esto genera ruido en la CGT como también en algunos bloques opositores. ¿Y esto lo acompaña la propia Libertad Avanza? No. ¿Viste? No. Tenía el mismo dato. No está acompañando, pero el radicalismo quiere dar la discusión, un poco corriéndole el arco a la Libertad Avanza, como así también a los otros bloques, diciendo, bueno, acá nosotros queremos ir contra la casta sindical y hay sectores que no quieren. Ese es un poco el planteo que ¿Hay pretende... posición tomada de Hacemos? Discutible, ¿no? Que va a ser Hacemos. Hacemos, no Pichetto está... me parece que no acompañaría, pero a lo mejor Margarita sí, sobre o la coalición esta cívica. Cuestión de la cuota sindical no. Claro. Algunos puntos del proyecto laboral sí está dispuesto a acompañar, pero con modificaciones. Seguimos adelante entonces. Impuestos al tabaco. Bueno, Temazo, este es otro tema, ¿no? Que es, por lo menos todos los bloques de la oposición plantearon en la reunión que tuvieron con funcionarios de economía, le preguntaron por qué el gobierno, si bien lo había incorporado este capítulo en el proyecto de ley original, ahora lo ha eliminado. Este capítulo justamente lo que pretende, lo digo para explicarlo muy generalmente, muy básicamente, es que todos los sectores del tabaco, que se dedican a la industria del tabaco, paguen los mismos impuestos. Y esto de alguna manera ha sido resistido por algunos popes de la industria. Que paga menos. Claro. Hay uno que paga menos. Que tiene una cautelar histórica que dicen que se benefició en algo así como 5.000 millones de dólares. El famoso buenos amigos que le permiten exactamente. El famoso señor Tabaco. Claro. Sí. Dueño de la tabacalera Sarandí, claro, que está logrando por ahora que este capítulo no se incluya en la ley de bases, pero ¿qué es lo que va a suceder en el recinto? Lo más probable es que se pida la incorporación y que sea aceptado. Y un crecimiento en el mercado. Está haciendo este muchacho, ¿no? Pero un crecimiento en el mercado que la verdad hasta hace unos años no existía. La pelea del mercado era entre las dos grandes, ¿no? Las dos grandes empresas que ahora están en pugna con Sarandí. Pero lo que ha crecido esta tabacalera por las ventajas impositivas y por los costos, porque tiene costos sensiblemente inferiores, ha sido notorio. Es que claramente, porque no había un tercer jugador antes. El aporte impositivo es el gasto más grande que tiene, uno de los gastos más grandes que tienen las tabacaleras. Eso te permite bajar precios. Porque tienen una presión impositiva fuerte y si estás exento se hace sentir en el valor final del Estado. Muchas veces cuando se habla de cómo es la presión que reciben los legisladores por determinados temas, creo que esta es una buena postal, porque ahora está saliendo a la luz. Es muy común que los sectores que tienen poder toquen a los legisladores para tener beneficios. Por eso a veces es bueno que los legisladores también en este momento estén armados, ¿no? De una vida un poquito más sólida a veces cuando se habla de determinadas cuestiones, de cómo viven, cómo están. Bueno, tienen que recibir estas presiones, ¿no? Muy bien, seguimos adelante, por favor, con las placas. A ver, el impuesto, vamos ahora sí al paquete fiscal, impuesto a las ganancias, o como el gobierno lo ha denominado, el impuesto a los ingresos, ha establecido como mínimo no imponible de este tributo un monto de 1.800.000 pesos para los trabajadores solteros. Es decir, que a partir de ese monto el trabajador comienza a tributar este impuesto, como así también de 2.200.000 pesos para los trabajadores casados con 2 hijos. Acá la discusión, Pato, pasa sobre todo... Pensé que había acuerdo en esto. No hay acuerdo en lo que tiene que ver con la actualización. Claro, si es semestral o anual. Exactamente. A ver, en un primer momento el gobierno había propuesto que sea anual la actualización por IPC, es decir, por inflación. La oposición estaba de acuerdo, pero en esta nueva versión el gobierno propone que sea de actualización anual. Claro. Esto, de alguna manera, dicen en la oposición... lo que habilitaría es que más contribuyentes... Si tenés inflación en diciembre, está pagando mucha gente que no está pagando. Exactamente, que más trabajadores queden alcanzados por el tributo. Por eso van a insistir con que sea anual la actualización por IPC.
Bueno, el monotributo más o menos va por el mismo andarivel de la discusión, si bien ha habido un aumento en el tope de facturación que pueden tener los monotributistas, se eleva a 62 millones de pesos, como anuales. así también, exacto, Epa, como bueno. así también se han actualizado las escalas. Acá también está el problema de la actualización por inflación. Se insiste en que sea anual por parte del gobierno, pero la oposición dialoguista pretende que sea una actualización en un plazo inferior. Blanqueo de capitales es una cuestión que también genera algo de discusión, sobre todo en Unión por la Patria. Estamos hablando de que... ¿$100.000 era esto? $100.000 a tasa cero, la posibilidad de blanquear aquellos justamente capitales que hoy no están regularizados. Bueno, Unión por la Patria hace un planteo ya ideológico sobre esta cuestión, diciendo que, bueno, a ver, hay una enorme, eso es lo que dicen, o por lo menos han planteado en la comisión, hay una enorme transferencia de recursos por parte de los sectores asalariados, pymes y medianos, hacia los sectores más... la licuadora. Básicamente, a ver, acá se está beneficiando, dicen en Unión por la Patria, insisto, se está beneficiando sobre todo a los grandes capitales, a las grandes empresas, y no así a el asalariado medio, a las pymes, pequeñas y medianas empresas, que van a tener que pagar o más monotributo o más ganancias, o no van a tener estos beneficios fiscales que acabamos de describir para el RIGI. Pero gente importante del bloque Hacemos te dice, che, un blanqueo no se le niega a ningún gobierno. Exacto, bueno. Un blanqueo, una moratoria y no se le niega a ningún gobierno. Exactamente. Bueno, no sé si quedan más placas, pero en principio esto sería, a ver si seguimos un poquito más. La moratoria tributaria, recién hablábamos de eso, ¿no? La posibilidad de que los contribuyentes puedan regularizar tributos que no han, pagado en tiempo y forma. Y la eliminación de la moratoria previsional. Este es un tema que también ha generado algún chispazo, sobre todo en Unión por la Patria, también algún planteo en los bloques dialoguistas, diciendo que si bien ellos estuvieron en contra de las últimas moratorias previsionales, porque de alguna manera permite el ingreso de un montón de posibles jubilados sin que hayan hecho todos los años de aporte, los 30 años de aporte. Lo cierto es que tampoco dicen se puede dejar en vía muerta a todos aquellos, por ejemplo, que han hecho 27, 28, 25 años de aporte y no van a tener ninguna jubilación. Digo, entonces ahí hay una cuestión no saldada que hay que ver justamente cómo termina conciliándose en la letra chica de ambos proyectos. Bueno, el tema moratoria es como que hay problemas con empalme, ¿no? Al igual que pasa con la fórmula, porque hay muchos sectores que dicen, sí, es verdad, la moratoria habría que sacarla, habría que convertirla en una asistencia social. Ahora, si eso no se hace rápido, inmediato, y se entiende cómo se va de un sistema a otro, puede ser que mucha gente que no haya hecho todos los aportes se quede en el limbo un tiempo largo. Exactamente, bueno. Ahora digo, mañana reunión de comisión es muy importante lo que va a pasar el lunes, de acuerdo a lo que decía Laura, con el tema del tratamiento por fin de la ley bases y la posibilidad de aprobarla, pero antes el gobierno tiene que pasar un examen que es el de mañana, que es la convocatoria a sesión especial, que si se junta quórum es un dato complicado para el oficialismo. De eso habla en un ratito el señor Mauricio cantando La Pausa, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, uno de los temas centrales, lo decía el diputado Giancafilo, hombre de Neuquén hace un rato, dice: impulsamos que el presupuesto universitario
se pueda actualizar por el índice de inflación. Está hablando de la gran convocatoria del día de hoy. Y sobre el tema también habla una diputada de Unión por la Patria. Vamos con el testimonio de Sabrina Selva y después lo que pasa con la convocatoria de la sesión especial de mañana con Mauricio Cantando. A ver. En primer lugar, tiene mucho que ver con lo que va a anunciar hoy el presidente, que para nosotros es un superávit ficticio porque se traduce justamente en el desfinanciamiento a las universidades, en el desfinanciamiento a las provincias, en el desfinanciamiento de la obra pública. Y lo que va a suceder mañana es un reclamo justamente a que no sea parte de este ajuste del gobierno la universidad pública. Primero, por lo que implica para todos los argentinos y argentinas que valoramos la universidad pública como un espacio en donde se forman todos los ciudadanos que tengan la aspiración de poder hacerlo, y la verdad que están atravesando un momento muy complejo, no solo a nivel salarial quienes sostienen la educación universitaria, sino también en materia de funcionamiento de las universidades. Hay universidades que, sumado a los tarifazos en materia de servicios, en lo que tiene que ver con luz y gas, que hoy están prestando la enseñanza universitaria en condiciones pésimas, y tiene mucho que ver con lo que va a anunciar hoy el presidente en cadena nacional, que para mí se traduce en un Excel que cerró el gobierno con la gente afuera, ¿no? Y entre ellos las universidades públicas. La palabra público y privado en estos días todo ha vivido y sigue viviendo un recorte importante. Mientras tanto, en la actividad privada, con relación directa o informal, los trabajadores tienen planchados sus ingresos. ¿Tiene una mirada usted sobre esto? Sí, o sea, nosotros lo que vemos con preocupación no solo tiene que ver, por ejemplo, con la paralización o lo que tiene que ver con los despidos en el empleo público, sino que también está habiendo grandes despidos en el sector privado, por ejemplo, en la obra pública, con esta decisión del gobierno nacional también de frenar todo lo que tenga que ver con obra pública, y te sumo además en lo que tiene que ver con subsidios a empresas, por ejemplo, de gas y energía, que se traducen en deudas que el gobierno nacional está asumiendo también con el sector privado. Y creo que hay acá una concepción que nosotros no compartimos, obviamente, que tiene que ver de dónde consigue el gobierno este equilibrio fiscal que con bombos y platillos pretenden anunciar hoy, pero que para nosotros implica... es el espejo de la recesión económica que hoy está afectando también al sector privado, como bien vos lo decís, Horacio. Así que la verdad que es alarmante lo que va a anunciar hoy el gobierno, porque se traduce en ajuste a la gente que trabaja, se traduce en un paquete de leyes que ingresó para tratarse en la Cámara de Diputados, que es otro reflejo de eso, en donde hay, por ejemplo, beneficios fiscales a los 120.000 argentinos y argentinas con mayores ingresos, pero volvemos a querer cobrarle ganancias a los trabajadores y trabajadoras que hoy están pagando muchísimo el costo de este ajuste. Así que vemos alarmante todo lo que está sucediendo, y esto se traduce no solo en la marcha de mañana en reclamo y en defensa de la universidad pública, sino también en todo lo que va a estar trabajándose en el Congreso y que también pretenden llevarlo a las apuradas, ¿no? A su tratamiento. El testimonio de la diputada Selva de Unión por la Patria, provincia de Buenos Aires, y ahora un tema con una convocatoria muy importante. Los temas son muy atrayentes, tiene que ver con la cuestión jubilatoria, presupuesto universitario, FONIT, sesión especial de mañana. ¿Cómo la ve Cantando? A ver. Bueno, la vemos impredecible, creo que hablábamos antes de entrar al aire. Es una sesión convocada por diputados de Unión por la Patria para mañana a las 11 horas, con 3 temas centrales que tienen que ver con presupuesto universitario, Fondo Nacional de Incentivo Docente y movilidad jubilatoria, pero no tenemos todavía la perspectiva clara de si va a haber quórum o no. O sea, recordemos que son 99 de Unión por la Patria, 5 de la izquierda, que uno presume que va a colaborar, necesita 129 para abrir el recinto. Hay proyectos de otras bancadas, pero hay que ver si los integrantes de esas bancadas tienen ganas de debatirlos de esta manera, que es una sesión en donde no hay dictámenes, por lo tanto no va a ser posible, o va a ser muy difícil sería muy difícil lograr alguna aprobación, o esperan que esta sesión no tenga quórum y en tal caso seguir en comisiones. Vamos a ir repasando cada uno
de los autores de proyectos, son un montón, pero bueno, vamos a ir viendo uno a uno, de cada uno de estos tres temas que van a ser, me animo a decir, parte, aunque sea de un debate en minoría, mañana miércoles. Vamos a las placas cuando quieran y vamos a ir repasando. Bueno, empezamos a decir. Sí, dale, porque empezamos a decirlo, por ahí se humedecieron, dale, sí, ahí estamos, vamos. Bueno, primero, ¿en la convocatoria para qué hora es mañana? Mañana 11 horas. Presupuesto universitario es lo primero que está en el temario. Hay bastantes proyectos, creo que son 7, 8. ¿No? El primero es emergencia universitaria, es un proyecto de la izquierda. Sí. Hay varios proyectos de emergencia, ¿no? Hay un proyecto también del diputado Carlos Castañete. Bueno, ahí lo tenés. Ahí aparecieron. Vos lo pediste, ahí lo tenés. Ahí tenés. 11 horas mañana, convocatoria de Unión por la Patria, de diputados de Unión por la Patria, para sesión especial. Vamos con lo que son los primeros temas. Sí. Los autores de los proyectos, que me gusta poner los autores. Si uno ve la citación no están, pero uno puede presumir quórum con los autores a veces. Exactamente, y a veces no. Claro, ¿no? Muy bien. La izquierda sí, ¿no? Uno piensa que va a estar emergencia en obras sociales. Hay un proyecto de la izquierda, obras sociales, que tienen que ver que usan las universidades, ¿no? Los 5 diputados de izquierda firmaron este proyecto. Hay también uno de Mónica Litza, de Unión por la Patria, de incremento y actualización de partidas. ¿Qué tiene que ver? ¿De qué se trata la actualización de partidas? Bueno, tengamos en cuenta que en este momento se está ejecutando un presupuesto del año 2023 que se aprobó allá por octubre de 2022, ni el Mundial había empezado y hubo mucha inflación y el reclamo que vamos a ver hoy en las calles es respecto a una actualización insuficiente de los fondos respecto a lo que fue la inflación de estos 2 años. Bueno, el proyecto de Litza de alguna manera plantea la necesidad de una actualización permanente de estas partidas. Me gusta placa 3 ahora que viene, porque vos decís, depende de quién lo firme, yo puedo o podemos intuir a ver si puede haber quórum o no. Digo por Daña Tabela, ¿no? Vamos a ver, sí, Daña Tabela, que es una diputada de la Unión Cívica Radical, dirigente universitaria, ex vicerrectora de la Universidad de Junín, ahí en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y firmó este proyecto de ley que tiene que ver con un régimen de financiamiento. Es interesante porque, aparte de garantizar los fondos, plantea qué porcentaje tiene que ir a salarios y a otras materias. Este es un proyecto de tabela que está incluido en la convocatoria. Hay un proyecto de crédito fiscal de diputados de Unión por la Patria, Pablo Carro, Itaí Hartman y Hugo Yasky, y una declaración de emergencia universitaria del FIP. Recordemos que la palabra emergencia permite al funcionario del área, en este caso sería el secretario de Políticas Universitarias, trabajar con cierta laxitud y pedir más dinero. Lo que vos querés decir, si no te malinterpreto cantando, es que miremos esto porque si los proyectos son impulsados por el Frente de Izquierda, Unión por la Patria, y estamos siempre en el rango de los 105, ¿no? No llegamos a los 129. No llegamos ni cerca. Claro. Si pero los 34 radicales entran, ya llegamos. Combatí mi ansiedad. En algún momento por el tema jubilatorio había trabajado mucho Margarita Stolbizer, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algo de Stolbizer? Sí, hay algo. Vamos a llegar. Vamos a llegar porque también hay algo del FONIT. Ahí está, dale. A ver, ahí está. Bueno, sigamos con las placas. Hay un proyecto también de declaración de emergencia de la actividad universitaria de parte de Carlos Castañeto, diputado de Unión por la Patria. Sí. Son la placa siguiente. Y también un proyecto de tarifas diferenciales de gas y energía presentado por Martín Soria, diputado de Unión por la Patria de Río Negro, que conoce obviamente de los temas de energía y sabe de qué habla. ¿Esto qué tiene que ver? No tiene nada que ver con la universidad ni con nada, es tarifa diferencial. Tu universidad. Está bien. El temario es universidad. Segundo capítulo tiene que ver con fondo de incentivo docente para mantenerlo en vigencia. Repasemos, estamos hablando de un fondo creado allá por el año 99. Recuerdo que yo esos años viajaba a Mar del Plata y los primeros cortes de ruta de mi vida los vi aquel año porque reclamaban los docentes por mejores salarios, y lo que hizo el gobierno nacional de entonces es crear un fondo para asistir a todas las provincias a pagarle el salario a los maestros. Entonces, cualquier docente del país tiene el salario que le paga la provincia más lo que recibe del FONID. Lo que denuncian ahora los gremios docentes es que el FONID no se está ejecutando, lo cual sería un incumplimiento de ser así, porque hay una partida del año 2023 y obviamente, igual que en todos los casos, no se está actualizando, lo que en algunos casos los hace inocuo. Por parte del Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional ya habló de que prefiere que el FONID no exista, porque prefiere que los docentes que sean pagados íntegramente. Porque era un fondo que tenía límite hasta el 2023. Si claro, no me equivoco, porque en realidad se renueva todo el tiempo, porque los docentes reciben el sueldo de parte de las provincias, no de la nación. Esto es como una especie de refuerzo, y lo que el gobierno dice, bueno, basta, ahí refuerzo, páguenlo ustedes.
Bueno, ¿cómo mantenerlo en vigencia? Son lo que discuten varios proyectos. Por 5 años, Ariel Rosenberger, de Unión por la Patria, Daña Tabela pide por 4 años. Hay más proyectos sobre cómo mantenerlo en vigencia. Hay un proyecto de Ginocchio, que es la diputada de Unión por la Patria, que es por 2 años. También Romina del Pla, esto es en la placa siguiente, es un proyecto para mantenerlo de forma permanente, o sea que siempre, y a su vez el proyecto de Romina del Pla plantea cuestiones referidas al salario mínimo docente. Eso es un tema complejo porque los salarios no los paga la Nación, entonces es complejo que el Congreso defina el salario. Suelen los gobernadores no gustarle eso. Por 5 años pide Julio Cobos que siga, de esta manera se desengancha. Otro ex rector universitario. Exactamente. Sí. Margarita Stolbizer dice, bueno, cumplamos la ley de coparticipación federal. Año 94 la Constitución dijo tiene que estar en 2 años. No está. Entonces seguimos con los cupos y Margarita, como es bonaerense, sabe que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada con esta reasignación de partidas, es la que más aporta y la que menos recibe. Y bueno, eso influye en el pago de salario de agentes públicos. Dice, bueno, hasta que no hagamos esa ley, que siga el incentivo. En forma permanente y también con otros criterios de distribución, quiere que el Fondo Nacional de Incentivo Docente continúe el proyecto del diputado Máximo Kirchner. Ahora vamos a movilidad jubilatoria, un tema que ya se dictaminó. Sí, claro. Por lo tanto, lo que plantea, ¿qué pasa? No puede llegar al recinto porque se dictaminó en una comisión, que es la de Previsión y Seguridad Social, pero falta presupuesto. Entonces, ¿qué hizo Unión por la Patria? Todos los proyectos que fueron parte del debate en comisión los ubicó en este pedido de convocatoria, proyectos que ya fueron tratados por una comisión e inclusive ya fueron reformados por sus propios autores. Pero bueno, vamos a ir repasándolos porque ya hay como una especie de criterio respecto al tema de movilidad, que de algún modo, si mañana se abre el debate, se va a tener que ratificar, y lo que sí es seguro que si se abre el debate se va a emplazar a la comisión. Perdóname, Cantando, ¿no? Por los nombres que veo, ¿no? Que después los detallás, pero ¿puede ser que haya algún acuerdo o se logren los 129 para movilidad jubilatoria, que eso se trate primero y que después el tema universitario quede sin quórum? ¿Es una posibilidad? Tiene que haber quórum. Claro, para que empiece la sesión. Totalmente. Con el temario completo. Completa. O sea que se me ocurre difícil que alguien dé quórum y después se levante y deje sin quórum. Y me parece una Ha pasado una vez, pero bueno. Sí, está bien. Es complicado. Sí. Debería haber una coordinación previa muy compleja. Lo que es seguro, Pato, es que si hubiera quórum, sin duda que la mayoría del recinto va a emplazar a José Luis Esper para que convoque a la Comisión de Presupuesto y trate estos temas. Esper quiere dejar todo mostrar las cámaras. Para la ley base. Miro lo del FONIT y no le veo calor ni color para los 129, pero con esto, con los apellidos que vos tenés, me parece que... Ya hay una mayoría de este recinto que quiere cambiar la forma de movilidad que decretó Milei. Sí. Ya no la anterior. O sea, lo que vimos la semana pasada en comisión, que una mayoría quiere otra fórmula de movilidad respecto a la calle en DNU. Y creo que este tema se mete de alguna manera. Se mete en la ley bases, o se mete mañana, o se mete... Pero porque ya hay dictamen, ya hay expresiones públicas. Bueno, la UCR, tenemos proyectos de Tabela, una vez más, diputada Daña Tabela, y de Galimberti. Estos dos proyectos plantean movilidad por inflación, que es también lo que plantea el gobierno, pero acá lo que se discute es la compensación. Creo que en este caso van inclusive a diciembre, enero, que son meses donde la fórmula que estuvo vigente antes del decreto, que todavía está vigente, que es la fórmula del gobierno anterior, destrozó las jubilaciones, las licuó completamente porque no contempla la inflación, sino que contempla salarios y recaudación. Fueron 2 meses de mucha caída de la jubilación en valores de poder adquisitivo. Martín Tetaz del OCR insiste con movilidad por UVA, que es su caballito de batalla. Estos proyectos están incluidos en el temario. Vamos a los proyectos del bloque, el Coalición Cívica, ¿no? Coalición Federal, este bloque, este junte que hay de espacios distintos que se llevan muy bien y de alguna manera coordinan posiciones, pero digo se llevan bien porque saben entender sus diferencias. Hay varios proyectos, por ejemplo, el de Juan López, que es un poco el que impulsó este debate legislativo cuando llegó a las comisiones, que tiene que ver con una movilidad por inflación y una compensación de lo que tuvo y tiene que ver con la caída del salario, en la caída, de el poder adquisitivo de las jubilaciones en enero, ¿no? Entonces plantea en ese momento una compensación del 20% que el decreto de Milei contempla solamente en un 12%. Y ahí hay una diferencia. En el marco de una semana donde Elisa Carrió le dio como un encuadre teórico a cómo es su mirada sobre el gobierno de Milei también, ¿no? Sí, una entrevista que dio a Fede Mayol, ¿no? Alejandra Torres, diputada de Hacemos Coalición Federal, cordobesa ella, que tiene cercanía con el gobierno de la provincia, tiene un proyecto también de ley para lo que tiene que ver con indexación de jubilaciones,
Ella lo que plantea es que hay que discutir la moratoria, ¿no? Hay que discutir la moratoria porque la moratoria jubilatoria de alguna manera erosiona fiscalmente lo que tiene que ver con el país y lo que tiene que ver con el financiamiento del Tesoro del ANSES. Y obviamente lo que plantean estas provincias que tienen caja jubilatoria propia es que hay una deuda de la nación y se tiene que saldar esa deuda, y en algunos casos el dinero va a moratorias y no va a esas deudas que hay con las cajas provinciales. Sigamos ahora con la izquierda, que tiene que, mejor dicho, ahora viene el PRO. Sí. El PRO plantea un tema, lo planteó Vidal, que fue incorporado al dictamen que hizo la oposición la semana pasada y que curiosamente no firmó Vidal, que tiene que ver con, ojo, está todo bien con la inflación, pero el fallo de la Corte, la jurisprudencia es que la movilidad también tiene que tener en cuenta los salarios, ¿no? Por lo tanto, por eso la movilidad que estuvo en el gobierno anterior se mantuvo, digamos, no tuvo ningún fallo en contra, porque contemplaba los salarios y contemplaba la inflación a partir de un mecanismo que era recaudación de ANSES. Ahora, que no tenga los salarios puede ser parte de un fallo desfavorable. Lo que planteaba Vidal, lo que planteaba Sotolano son maneras de incorporar el salario a una fórmula. Vidal plantea que hacer una vez al año, creo que en marzo, un raconto de la diferencia que hubo entre el salario real y la inflación, y de ahí tomar un porcentaje para aumentarlo a la indexación que ya debería tener por inflación la fórmula. Una Vidal que en paralelo hizo expresas manifestaciones de que comparte el hecho de que la ley base tiene que salir también. Sí, por otro lado, tal cual. Pero bueno, curiosamente no firmó este dictamen, que la semana pasada que tomó este tema, y que me da la sensación de que son cuestiones que se van a colar en la ley bases como sea. Si mañana no ¿Te parece que el tema previsional se va a colar en la ley bases? Sí, yo creo que sí. Me parece que de alguna manera hay un pedido de la oposición de que como parte de lo que tiene que ver con la liquidación, en realidad la consolidación de deuda del FGS, se contemplen algunos aumentos, este aumento del 8%, y si no hay acuerdo, se va a seguir con el dictamen, que lo pide, ¿no? Totalmente de acuerdo, y hay que ver qué pasa con las cajas previsionales no transferidas de las provincias, que eso también es un punto de discusión. Yo creo que, no sé si se va a colar en el articulado, ahí no tengo esa información, pero sí, como vos bien decías, Mauri, que se lo va a emplazar a José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, ya sea en la sesión de mañana o bien durante la sesión de la ley bases, para que la Comisión de Presupuesto le dé ya el broche a esta discusión. O se incorpora el artículo a la ley de bases, o como dice Laura, se emplaza a la Comisión de Presupuesto para que se dictamine y llegue al recinto. Ahora, el gobierno no tiene cómo salir, me da la sensación, de esta situación, de darle por lo menos un 8% más a los jubilados. Claro, bueno, y a eso voy, digo, porque lo que pasa también es que si vos no le das una respuesta a los jubilados, el gobierno va a necesitar, en la aprobación en particular, ahora va a ser por capítulo de la ley bases, necesitas siempre 129 votos. Digo, y ahí tenés que seducir, no se tiene que escaparte de nadie de hacemos o muy pocos, no se te pueden enojar los radicales, porque si vos no generás algo con acuerdos grandes, no tenés los 129, ¿no? O si tenés enojados. Unión por la Patria va a votar cualquier artículo que sea favorable a los jubilados, o sea que si la oposición dialoguista quiere incorporar el tema jubilatorio a la ley base, simplemente lo hace y pide los votos, y si prefiere esperar, también. Pero creo que el desenlace es bastante obvio, porque hay... A mí me da la impresión de que jugaría con mucho fuego la oposición dialoguista, se incorpora un artículo sobre el 8% del empalme de enero. ¿En las bases? Y puede empiojar mucho la sesión, ¿no? Me da la impresión, no sé si va... Digo, porque acá me parece que hay dos instancias, ¿no? Y esto es de alguna manera política. La oposición dialoguista quiere darle las herramientas a Milei. Da la impresión de que no quieren piojar la cancha, porque saben que no tienen margen para que Javier Milei pueda o tenga otro fracaso en el recinto. La introducción de un tema tan sensible como este, de alguna manera puede generar, que no lo descarto, digo, pero indudablemente va a generar un problema en el recinto si eventualmente esto sucede. Eso aparece en la ley. Y digo, para que no aparezca en la discusión de la ley bases el lunes, ¿no puede ser un camino alternativo que se acepte la sesión especial de mañana? La información que por lo menos ayer está dando vuelta es que el gobierno ya, como dice Laura, avisó que no va a aceptar este 8% en la ley bases, que hubo un pedido. El tema es que la oposición tiene que definir si lo incorpora. Tampoco sé si el gobierno, hablábamos al principio, se va a animar esta vez a decir, bueno, si lo incorporan, tiro todo por la borda. Claro. Si no le queda otra que seguir, tiene que aceptar, y en tal caso después ir a un veto. Pero creo que me da la sensación de que el acuerdo tiene que estar tarde o temprano, porque los números están para eso, ¿no? Los números están, indudablemente. La cuestión es si lo hacen ahora o lo hacen después de la ley bases.
Yo creo que, a ver, hoy por hoy estamos hablando, a ver chicos, de una situación muy coyuntural, sí, porque mucho de la sesión de mañana, como vos bien decías, Mauri, se va a definir de acuerdo a la magnitud de la movilización de hoy también, sí, ¿no? También, hay sí, que claro. ver, muchos los que, no sé, vos seguramente habrás hecho las consultas, pero a quienes yo consulté ayer si iban a bajar al recinto, decían, vamos a esperar a mañana, vemos un poco cómo viene la marcha y vemos si bajamos o no. Magnitud y desarrollo de la marcha. Exacto, ¿no? Pero a priori ellos decían, lo óptimo sería patear toda esta discusión para después de la ley base, cosa de alguna manera definir bien las instancias, o sea, darle las herramientas al gobierno y después nosotros, como oposición, llevarnos algunas banderas. ¿Para después qué? ¿El tema universitario con el presupuesto o el tema jubilatorio? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Vamos que te queda poco, me dicen bueno, cantando. Dale. El FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, también firmó un dictamen que plantea 82% móvil, la vieja discusión, que acá inclusive tuvo un proyecto vetado allá por 2010, vetado por Cristina Fernández de Kirchner, y un haber mínimo que creo que tiene que ver con la canasta de adulto mayor, algo así como 600.000 o más de 600.000 pesos. Esto fue dictaminado, es parte de un proyecto que es parte también de la convocatoria de mañana, y después cerramos con los últimos dos bloques. Unión por la Patria. Unión por la Patria lo que plantea es continuar con el esquema que estaba antes, que era recaudación más salarios, o sea, recaudación de ANSES más variación de salarios, incorporar la cláusula gatillo que en su momento no aceptó el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, que si la inflación se dispara por encima de esas variables, de alguna manera se ajusta un poco más, pero no dejar esas variables de lado para, dicen, que participe del crecimiento los jubilados. Y por último, hay un proyecto de Caletti, la diputada de Innovación Federal, que también plantea la posibilidad de actualizar por inflación. Todo esto está empaquetado, todo esto en la convocatoria de sesión para mañana miércoles. Bueno, les recordamos entonces, como contaron ambos, muchísima expectativa por lo que va a pasar esta tarde, por lo que pasa mañana, por la eventual sesión también del lunes y martes. Recordamos agenda, miércoles 24 a las 10, Comisión de Relaciones Exteriores, a las 10, 11:30, encuentro conjunto de Relaciones Exteriores con Derechos Humanos, a las 14, legislación penal, también a la misma hora, derechos humanos y garantías, y a las 16, reunión conjunta de legislación penal y seguridad interior. Esto tiene que ver con los proyectos que está impulsando desde el Ejecutivo, particularmente la ministra Patricia Bullrich. Y después, el jueves, tengo a las 10, libertad de expresión, todavía no tenemos presidenta o presidente para libertad de expresión, y a las 12 se reúne la Comisión de Asuntos Cooperativos. Esto más o menos como agenda principal, más un par de reuniones que también se concretan el próximo jueves. Y te pregunto, última consulta, Serra, para tratar esto el lunes, ¿cuándo debería haber dictamen de comisión? Esta semana. Claro. La intención es que todo se termine abrochado esta semana, ¿no? Y ahí veremos justamente en el plenario de comisiones si va a haber un solo dictamen, seguramente va a haber más de un dictamen, porque vamos a tener un dictamen del oficialismo con algunos aliados, pero eventualmente, seguramente Unión por la Patria va a emitir su propio dictamen de rechazo. Lo más probable es que eso es lo que veamos mañana, junto con la izquierda, que quizás haga un tercer dictamen. Habrá que ver los bloques dialoguistas cómo se paran frente al, al dictamen que proponga el oficialismo. Bueno, ella es Laura Serra, contó todo lo que va a pasar. Él es el señor Mauricio Cantando, con muchísima información también. A los dos, muchas gracias, buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Nada más, muchas gracias. Dengue, Zika y chikungunya.